Vamos a comenzar con el sermón del día de hoy. Para ser honestos, estaba pensando en cambiarlo cuando vi que también habían faltado varios hermanos. Pero mientras el culto seguía su curso, escuché cómo Hernán hablaba de la gracia y también había mencionado que hoy tenía pensado hablar de eso. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Es un concepto que todos creemos tener claro, que creemos lo que es la gracia, pero cuando nosotros profundizamos en las Escrituras, nos damos cuenta que este atributo de Dios, al igual que todos los atributos de Dios que hasta ahora venimos viendo, son inentendibles. Si hay algo que nuestro Dios tiene, es que es un ser incomprensible. Nosotros como criaturas no podemos pretender entender a Dios. Nosotros como criaturas limitadas no podemos pretender llegar al conocimiento de todo lo que Dios es. En nuestra mente no puede entrar un ser tan maravilloso, tan amplio, tan profundo, tan eterno, porque nosotros a lo mucho pasamos por esta vida, dice el libro de los Salmos, 70 años, y lo más robusto es 80, dice. ¿Qué es la vida del hombre? Dice que es como la neblina, como la niebla que aparece por la noche y cuando sale el sol ya no está. Así es nuestra vida delante de Dios. Somos nada. ¿Cuántas personas pasaron desde Adán y Eva hasta ahora? Desde Abel y Caín. Y la vida del hombre va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, pero nuestro Dios permanece para siempre. Y nosotros nos gozamos que así sea, porque hoy nosotros al estar en Cristo, también permanecemos para siempre en Cristo. Y esto es lo maravilloso del Evangelio y de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cada vez que a mí me toca exponer un atributo de Dios, yo no pretendo que entendamos lo que ese atributo es en verdad, porque es imposible, pero sí que nosotros podamos tener una idea tan siquiera de quién es nuestro Dios. Si yo le pregunto a ustedes qué es la gracia de Dios, la respuesta más común es un favor que no merecemos, un favor inmerecido. Lo que tiene esta respuesta o esta definición de la gracia de Dios es que es muy corta con lo que la gracia de Dios es en verdad. Porque yo ahora puedo salir caminando y en la esquina le doy un sándwich a una persona y le hice un favor que él no se merecía. Entonces, la gracia de Dios en realidad es mucho más profundo que simplemente una gracia o un favor que nosotros no merecemos. Sino que la gracia de Dios para con nosotros es muchísimo más que eso. No solamente que es algo que no merecemos, sino que nos merecíamos todo lo contrario. Merecíamos todo lo contrario de lo que Dios nos dio. Miren, supongámosle que yo voy ahora caminando y veo a una persona en situación de calle, con frío, con hambre, y yo le llevo una manta, le llevo abrigo, le llevo ropas, le llevo algo calentito para comer, algo calentito para tomar. Eso sería misericordia. Porque estoy teniendo compasión de un miserable, que es lo que es la misericordia. Ahora, imagínense que ese mismo mendigo ayer entró a robar a mi casa, me mató un hijo, la policía lo está buscando para que esté preso, pero yo al otro día me lo cruzo en esa situación y le llevo un abrigo, una manta, le llevo algo calentito para que coma, para que tome, y le doy un abrazo y le digo te amo. Eso es gracia. Nosotros los seres humanos éramos personas que habíamos pecado contra Dios, éramos personas que nos habíamos rebelado contra Él, éramos personas que por la justicia de Dios deberíamos ser condenados, pero el Señor nuestro Dios vino a nuestras vidas, perdonó nuestros pecados, nos vistió de la santidad de su Hijo Jesucristo que murió en una cruz y nos dio vida eterna juntamente con Él.
se dan cuenta que la gracia es mucho más profundo que simplemente un favor inmerecido. Estuve leyendo un comentario que me gustó mucho, de alguien que no sé ni quién es, pero es un predicador de antaño que decía: la gracia es el eterno y absoluto favor gratuito de Dios, manifestado en conceder bendiciones espirituales y eternas a los culpables e indignos. A veces nosotros necesitamos meditar un poquito en la gracia de Dios. Quizás haya, no sé si hoy acá, pero en alguna congregación, quizás haya personas que se sientan más santas que otras. Quizás haya personas que sientan que cuando vayan al cielo van a ser recibidos como el profeta Elías por carro de fuego, y esas mismas personas piensan que sus hermanos que congregan con él van a entrar como por la puertita de atrás al cielo, que van a entrar por la ventanita del baño. Hermanos, eso no existe. Eso es una religiosidad y un fariseísmo que hacen los hombres, pero la realidad es que de todos los seres humanos que van a ir al cielo a habitar con Cristo, ninguno merece estar ahí. Ninguno es digno de estar ahí. Pero por la sangre de Cristo vamos a ser recibidos como si fuésemos Jesús mismo. Esa es la gracia de Dios. Nosotros en la gracia de Dios podemos ver que es el único atributo del que fluye la salvación de Dios hacia nosotros. Muchos dicen: Dios me salvó por amor, porque me amaba. Dios me salvó porque yo tuve fe. Dios me salvó porque yo voy a la iglesia. La Biblia dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Hermanos, si hoy somos salvos, es puramente y exclusivamente por el atributo de la gracia del Señor. Que Dios, siendo santo, que Dios siendo perfecto, que Dios siendo muy limpio de ojos para ver el mal, decidió perdonarnos y amarnos. Eso es gracia. Ahora, nosotros habíamos dicho que estos eran atributos de Dios que nosotros podemos imitar. Por eso se lo llamaba comunicar. Y no solamente que podemos imitar, sino que debemos imitar. A medida que vayamos viendo este atributo del Señor, quizá la conciencia nos acuse un poco de decir: mirá, yo también debería ser así. Pero hermanos, estamos acá para alentarnos y estamos acá para conocer a Dios. Conociendo a Dios es la única manera que vamos a poder imitar a Dios. El apóstol Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero yo no puedo imitar a alguien que no veo, yo no puedo imitar a alguien que no conozco. Y ese es lamentablemente el problema que a veces tenemos. No podemos imitar a Cristo porque hay cosas de Cristo que no conocemos. El martes en la casa de Eduardo hablábamos un poco de lo que eran las alabanzas, la música. Y hablábamos de cómo a veces cantamos cosas que están tan lejos de exaltar a Dios. Músicas románticas que inventaron los hombres, que un día son evangélicos, otro día son católicos, otro día son mormones. Y cantamos cosas a Dios que en realidad no están dando gloria a Dios. Son músicas que quizás sí nos gustan a nosotros porque mueven nuestros sentimientos, pero no están para nada exaltando al Dios de la Biblia. Nosotros exaltamos a Dios cuando alabamos su persona, cuando exaltamos su poder, cuando exaltamos su santidad, cuando exaltamos su nombre. De esa manera nosotros vemos en los salmos que exaltaban al Señor. Ahora, quiero hacer, por último en la introducción, la gracia de Dios, hermanos, es un atributo que Dios usa únicamente sobre sus escogidos. Como veníamos hablando, que la gracia de Dios se manifiesta en la salvación de los pecadores. La gracia es un atributo que Dios usa únicamente con sus escogidos. Y esta es otra diferencia que nosotros vemos entre la gracia de Dios y la misericordia. Porque dice la Biblia que la tierra está llena de la misericordia de Dios. Pero nosotros vemos que Dios ejerce su gracia únicamente con aquellos que van a ir al paraíso. Miren, hermanos, un día había escuchado una historia que había como una conferencia de estudiosos, teólogos, había también de otras religiones, y ellos lo que estaban viendo era ver en qué el cristianismo era diferente a las demás religiones. Y entonces una persona dijo: bueno,
la resurrección. Y le dijeron, no, en otras religiones existe la resurrección. Entonces otra persona dijo, bueno, nosotros tenemos un Dios que se hizo carne. No, pero eso también existe en otras religiones. De hecho, Hércules era hijo del dios Zeus y existieron esas cosas en otras religiones. Dicen que de momento entra C.S. Lewis a esa reunión que estaban teniendo y les pregunta qué estaban discutiendo. Entonces le dijeron, no, queremos ver en qué el cristianismo se diferencia con las demás religiones del mundo. Y dicen que C.S. Lewis les dijo, pero eso es fácil, en la gracia de Dios. Hermanos, si ustedes prestan atención, cuando hablan con católicos, con mormones, con testigos de Jehová, con brujos, con lo que fueran, todas las personas quieren ganar el favor de Dios. Todas las personas quieren entrar al cielo por medio de obras. Hermanos, los que creemos en la gracia de Dios, los que creemos que somos salvos únicamente porque Dios quiso salvarnos, aunque merecíamos lo contrario, eso nos distingue de todas las otras religiones del mundo. Y no solamente otras religiones, a veces nos distingue de otros evangélicos, que creen que pueden perder su salvación y se esfuerzan para poder entrar al cielo y quieren añadir al sacrificio de Jesucristo su propia justicia. Para estas personas el sacrificio de Jesús en la cruz no alcanza para ir al cielo. Para estas personas lo que Cristo hizo en ese lugar, allí en el Golgotá, clavado en aquel madero, no es suficiente. Porque si ellos no viven una vida en santidad, porque si ellos no viven una vida en piedad, porque si ellos no ganan almas para el reino de los cielos, porque si ellos no hacen los sacramentos, porque si ellos no viven en la atalaya, porque si ellos no hacen el libro de los mormones, ellos creen que son indignos de entrar al cielo. Lo que están queriendo hacer, hermanos, es ganar la salvación por sus propios méritos. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos con las demás religiones. Nosotros creemos en la gracia de Dios. ¿Amén? Amén. Ahora, para ejemplificar un poquito lo que es esto de la gracia, todos son padres, todos somos padres los que estamos hoy acá. Imagínate que tu hijo esté jugando con fuego y lo retaste 2, 3 veces y a la tercera, cuarta vez te prende fuego a la casa. Yo creo que ese hijo merece ser castigado. Y no creo que ningún padre se lo tome con simpatía si tu hijo te prende fuego a la casa. Vos vas a querer castigar a ese hijo. Ahora imagínate que vos vas y en vez de castigar a tu hijo lo perdonás. Le decís, listo, está bien, no te hagas problema, no te voy a castigar. Hasta ese momento lo que vos hiciste es misericordia. Pero imagínate que a ese mismo hijo al otro día lo llevas al shopping, le compras ropa, lo llevas a McDonald's, le compras todo lo que quiere. Ahí, hermanos, lo que estaríamos haciendo es gracia. ¿Por qué menciono esto y este ejemplo? Hace unas semanas atrás hablábamos con Joana y le contaba de algo que escuché que me había impactado mucho. A nosotros se nos enseñó que cada vez que nuestros hijos se portan mal los tenemos que castigar con una vara. Que cada vez que nuestros hijos se portan mal los tenemos que disciplinar. Y este pastor decía lo siguiente: no siempre debe ser así. Porque nosotros en todas las cosas que hacemos debemos predicarle el evangelio a nuestros hijos. Y de esa manera lo único que le estamos enseñando es que el evangelio son los castigos si no obedeces. Entonces este pastor decía, ¿por qué no probás un día cuando tu hijo se merece un castigo de ir a abrazarlo y decirle, hiciste esto mal, pero está bien, yo te perdono, porque yo también hice muchas cosas mal y mi Señor Jesucristo me perdonó? ¿Por qué en vez de castigar a tu hijo, un día decir, ¿sabes qué? Lo que hiciste estuvo muy mal, pero te perdono y vamos a salir, vamos a pasear y vamos a tener una conversación juntos? Porque mi Señor Jesucristo conmigo tuvo gracia. Hermanos, haciendo eso, le estaríamos predicando el evangelio a nuestros hijos. Le estaríamos demostrando a ellos con un ejemplo qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Yo creo que deberíamos imitar más lo que es el tema de la gracia del Señor. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver 3 características de la gracia de Dios. La primera es que la gracia de Dios es eterna, la segunda es que es gratuita
y la tercera es que es soberana. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Y acá recién vamos a ir profundizando un poquito en la gracia del Señor. Miren lo que dice. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hasta ahora yo estuve dando tiempos presentes, en los ejemplos que estuve dando, en tiempo presente. Ahora imagínense que Fernando no existía, el planeta Tierra no existía, el sistema solar no existía, pero Dios había propuesto crear a un hombre que se llame Fernando, y sabiendo Dios que Fernando se iba a revelar con él, antes de que el tiempo empezase a correr, Dios ya había determinado en su corazón perdonarlo y salvarlo. Esa es la gracia eterna de nuestro Dios. Nosotros aún no habíamos nacido, nuestros padres no habían nacido, nuestros abuelos no habían nacido, pero Dios ya tenía pensado salvarnos. Dios ya había determinado en su corazón salvarnos a cada uno de nosotros. Yo ahora les hago una pregunta. ¿Qué nos puede hacer perder una salvación tan grande? La salvación no fue algo que el Señor improvisó cuando yo andaba en malos caminos. El Señor era algo que tenía en su mente para mí desde antes de la fundación del mundo. Así de grande es la gracia de Dios para con nosotros. La gracia de Dios es eterna, hermanos. Estuvo siempre en Él. Y mientras nosotros estamos viviendo estos tiempos presentes de lucha, como la oíamos a la sierva Marta, como oíamos al hermano Miguel, y como sé que muchos de nosotros a veces pasamos esos momentos difíciles, nosotros que somos seres limitados por el tiempo, por el espacio y por la materia, sufrimos. Pero hermanos, Dios a nosotros ya nos ve glorificado. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 8. Dios a nosotros ya nos ve con un cuerpo glorificado en su presencia. Y ahí entra lo que decía Hernán, que las pruebas, las luchas de estos tiempos presentes no se pueden comparar con la gloria venidera. Esta es la esperanza que nosotros los creyentes tenemos. Dios pagó un alto precio por nosotros. La gracia de Dios es gratuita, no se puede ganar ni comprar. Hermanos, yo entiendo que hay versículos en la Biblia que nos dan a entender como que nos tenemos que esforzar para agradar a Dios. Esto es verdad en un cierto punto, pero la única manera que nosotros tenemos de agradar a Dios es por medio de Jesucristo. Y solo por medio de Jesús. Yo no puedo agradar a Dios esforzándome a cumplir su ley moral. Porque no puedo cumplir su ley moral y porque tampoco puedo agradar a un Dios que es 3 veces santo. No tengo la capacidad de hacer eso. Pero cuando creo en Jesús con todo mi corazón, cuando vivo bajo su señorío, ahí el Padre se agrada de nosotros. A todos aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo, de ellos se agrada el Padre. A veces nos pinta la religiosidad. Y podemos llegar a creer que hoy Dios se agradó de mí porque era Día del Padre y yo fui igual a la iglesia, y hay hermanos que son más carnales y que decidieron no venir a la iglesia por el Día del Padre. No. Ese es un fariseíto que tenemos dentro del corazón. Tanto los que faltaron hoy como los que estamos hoy acá, de todos se agrada a Dios porque ve en nosotros a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La iglesia es Cristo, porque Cristo está en la iglesia y la iglesia está en Cristo. El Padre cuando nos mira lo que ve es a Cristo. Aunque tu pecado te acusen, aunque el adversario te acuse, aunque a veces use tu familia para acusarte, cuando el Padre nos ve, ve a Cristo. Esta es la gracia de nuestro Dios. Miren, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 6.
Versículo 11, perdón, Romanos 11, versículo 6, sí, también. Y vamos a ver un pasaje más en Romanos, después capítulo 3. Romanos 11, versículo 6 dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hermanos, escuchen lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Esto es por gracia. Si alguno cree que tiene un pequeño mérito, entonces ya dejó de ser por gracia, porque ya tuviste una obra a tu favor. Si la salvación fuese por obras, entonces no sería por gracia. Hermano Leo, entonces, ¿tenemos que hacer buenas obras, sí o no? Bueno, Efesios capítulo 2, como siempre decimos, por gracia somos salvos por medio de la fe para buenas obras. Pero las obras no son para ser más salvo. Las obras no son para ser más lindo y más agradable delante de Dios. Las obras son el propósito que Dios tiene con la iglesia en este mundo, para que iluminemos a este mundo, para que seamos la sal de este mundo, para que le mostremos a Cristo a este mundo, pero no para agradarle a Él. La salvación es por gracia. Y no necesitamos hacer nada, ni para ser más salvos, ni para no perder nuestra salvación. Le dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿recibieron el Espíritu por oír con fe o por las obras de la ley? Yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por oír la palabra con fe o por haber hecho las obras de la ley? Por el oír con fe. Y el apóstol Pablo les recrimina: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Empezaron por la fe y ahora quieren terminar por las obras de la ley. Se querían circuncidar. Querían hacer cosas para no perder su salvación, para agradar más a Dios. No, hermanos, esto no debería ser así. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 24, dice lo siguiente. Le voy a leer del versículo 23 para darle un contexto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, esta salvación que nosotros predicamos es gratuita. Yo entiendo que la iglesia comete muchos errores cuando sale a la calle a decir la salvación es gratuita, y cuando entras a la iglesia te quieren cobrar los diezmos. Porque si no, le robás a Dios y perdés tu salvación, porque ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Yo entiendo que los hombres hacen esas cosas. Yo entiendo que la Iglesia Católica te enseña una salvación que es gratis, pero te dicen que tenés que cumplir con los sacramentos. Porque si no estás bautizado, si no estás casado y si no perteneces a la cobertura de ese magisterio, no podés ser salvo, porque no hay salvación fuera de la iglesia. Hermanos, el ladrón de la derecha no tuvo que hacer nada. El ladrón de la derecha no tuvo que hacer ninguna de estas cosas. Lo único que tuvo que hacer fue creer. Creer que Jesús iba a venir con un reino. Por último, la gracia del Señor es soberana. Esto ya lo hablamos muchas veces, así que voy a ser breve. Nosotros podemos ver en Romanos capítulo 9 cómo el Señor dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y este es un pasaje muy conflictivo, porque las personas se hicieron una idea de un Dios de amor. Dios es amor, quiero aclarar, ya lo vamos a ver en otro sermón eso. Pero se hicieron una idea de un Jesús, yo siempre digo como un Jesús hippie, que es todo paz, amor, todo bien.
Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento no vemos esa clase de Dios. Vemos a un Dios que juzga y vemos a un Dios que condena a los pecadores. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sin embargo, nosotros vemos que Dios a uno amó y al otro aborreció. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 9 de Romanos, dice que aún no habían nacido. Todavía no hicieron bien ni mal. ¿Cómo puede ser que Dios aborrezca a alguien que todavía no nació y ame a alguien que todavía no nació? Que son hermanos, que están en el mismo vientre. Una vez Spurgeon estaba predicando ese pasaje y una señora lo agarró cuando terminó el sermón afuera y le dijo, ¿sabe qué es, Spurgeon? Yo tengo problemas con ese pasaje. Y entonces Charlie le pregunta, ¿qué problema? No lo entiendo. Y entonces Charlie le dice, yo tampoco lo entiendo. ¿Pero qué es lo que usted no entiende? Y la señora le dice, yo no entiendo por qué aborreció Dios a Esaú. Y entonces Spurgeon le dijo, eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué amó a Jacob. Tenemos una imagen tan distorsionada de Dios que creemos que Dios está obligado a amarnos a todos, que Dios está obligado a tener misericordia de todos y que Dios está obligado a salvarnos a todos. Pero habíamos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A nosotros no nos tiene que maravillar que Dios manda al infierno a la gente. A nosotros nos tiene que asombrar que Dios mande a pecadores al cielo. Si usted mira el noticiero y usted está viendo un caso donde un criminal es sentenciado a cadena perpetua, ¿eso a usted le va a poner mal o le va a poner bien? Lo va a poner bien. Un violador es sentenciado a cadena perpetua. Ahora, si usted ve que un violador y asesino serial le dan la libertad, eso a usted le va a caer mal, muy mal. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Quizás usted no se siente un violador y un asesino serial, pero yo le puedo asegurar que a lo largo de su vida usted mintió. Yo le puedo asegurar que a lo largo de su vida usted codició. Yo le puedo asegurar que a lo largo de su vida usted aborreció. Yo le puedo asegurar que muchas veces tomó el nombre de Dios en vano. Y ya vamos 4 mandamientos. Yo les puedo asegurar que a lo largo de nuestra vida tuvimos dioses ajenos antes que a Dios, algunos porque adoraban a la Virgen o al gauchito, otros porque adoraban el dinero, otros porque adoraban su trabajo. ¿Éramos dignos de condenación, sí o no? Pero Dios decidió darnos la libertad en Cristo Jesús. Esa es la gracia soberana de nuestro Dios. Es soberana porque nuestro Dios es soberano. Por eso decía Hernán de Hebreos capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nuestro Dios reina en gracia. La gente se vive quejando de que Dios es malo y no entienden que Dios reina con bondad. No entienden que reina haciendo bien a las personas. Pero como las cosas a veces no salen como los niños caprichosos quieren, se enojan con Dios. Pero eso, hermanos, es un problema nuestro, no es un problema de Dios. Dios no tiene obligaciones con nadie, menos con criaturas rebeldes. Salva únicamente a los que Él escogió antes de la creación. Es un poco lo que veníamos hablando, eso también lo vemos en Efesios capítulo 1, que Dios dice que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros podemos leer en Efesios capítulo 1 que lo hizo por su beneplácito, lo hizo por el puro afecto de su voluntad, lo hizo para gloria y alabanza de su gracia. ¿Por qué es importante aclarar esto, hermanos? Porque hay personas que creen que Dios los escogió porque en el fondo ellos eran buenos. No, yo sé que Dios me llamó y me salvó porque Él vio que yo en el fondo era bueno. No, Dios no te salvó porque en el fondo vos eras bueno. Dios te salvó porque en el fondo Él es bueno. En el fondo nosotros somos malos, pero como Dios es bueno, quiso salvarnos. Dios no es que te salvó porque sabía que vos ibas a creer. Dios no es que te salvó porque sabía que vos ibas a corresponder a su llamado y a su evangelio. No, hermano. De alguna otra manera habría algún mérito en vos.
Y no sería 100% gracia entonces tu salvación. Miren, nosotros cuando leemos la Biblia vemos que los ángeles pecaron contra Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios salvó a sus ángeles. Los dejó en sus pecados. Dios no quiso hacer ningún sacrificio por los ángeles. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La sangre de Cristo no alcanzaba para salvar a toda la humanidad y a todos los ángeles? Amén. Porque la sangre de Cristo es suficiente. Pero Dios no quiso hacerlo así. A los ángeles los dejó en su pecado. Dios no quiso tener misericordia de los ángeles. ¿Y saben qué? Los ángeles no conocen la misericordia de Dios. Porque los que pecaron, Dios no los perdonó. Y los que no pecaron, Dios nunca los tuvo que perdonar. No saben lo que es la misericordia de Dios. Pero eso no significa que esos ángeles no conozcan la gracia de Dios. Porque los querubines, los serafines y esos ángeles majestuosos que la Biblia nos muestra que están en el cielo, en el trono de Dios, no están ahí por algún mérito. Están ahí porque Dios quiso crearlos y porque Dios quiso que estén ahí. Los ángeles sí conocen la gracia de Dios. Nosotros vemos cuando Dios llama a Abraham, cuando Dios llama a Moisés, cuando Dios llama a Israel. La gracia la vemos en toda la Biblia, hermanos. Algunas personas creen que el Antiguo Testamento habla de un Dios y el Nuevo Testamento habla de otro Dios. Dios siempre tuvo gracia con Israel. Ellos no se merecían ser el pueblo de Dios. La Biblia dice que ellos eran un pueblo rebelde, que eran un pueblo adúltero, que eran un pueblo fornicario, que eran un pueblo pequeño. Y Dios les tuvo paciencia, hermanos. Durante 2 milenios Dios tratando con ellos. Nosotros podemos ver la gracia de Dios en toda la Biblia. Nosotros podemos ver la gracia de Dios incluso en la ley. Yo no sé si ustedes alguna vez prestaron atención cuando leen la ley, que Dios dice, si ustedes hacen estas cosas, yo los voy a bendecir, los voy a prosperar, les voy a dar victoria, les voy a dar tierras. Hermanos, cuando ustedes están manejando sus autos en la calle y frenan en un semáforo porque estaba en rojo, ¿alguien los premia por hacer eso que está bien? Cuando ustedes, padres, le dan alimento a sus hijos, proveen para sus esposas, se preocupan por su casa, ¿alguien los premia por hacerse bien? Cuando ustedes, madres, educan a sus hijos, los bañan, los cuidan, les dan amor, ¿alguien les premia por hacerse bien? No, porque son nuestras obligaciones. Cumplir la ley moral de Dios es nuestra obligación. Sin embargo, en la ley, Dios muestra su gracia queriendo premiar a las personas que hacen bien. Dios no tiene por qué premiar a alguien que no cometa adulterio, que no miente, que no hurta, pero Dios quiere premiar a las personas que hacen lo que tienen que hacer. Podemos ver la gracia de Dios en toda la Biblia, hermanos. A mí hay un pasaje que me gusta mucho, es el de Génesis 20, cuando estaba este faraón llamado Abimelech, y va Abraham con su esposa a la tierra de Egipto. Y la Biblia nos relata que Sara, la mujer de Abraham, era una mujer muy hermosa. Tenía 60 años, 70 años, pero era una mujer muy atractiva. Y cuando ellos llegaron a la tierra de Egipto, dice que todos la empezaron a ver. Y hasta el mismo rey faraón codició a la mujer de Abraham. Imagínense la hermosura de esta mujer. Entonces fueron y lo encararon a Abraham, y Abraham dijo, es mi hermana. Abraham tenía miedo de que si se enteraban que él era el esposo, le iban a matar. Entonces por miedo dijo, es mi hermana. Como el faraón vio que solamente era la hermana, la agarró y la llevó a su palacio. En esa misma noche, cuando Abimelech se acuesta a dormir, tiene un sueño de parte de Dios, en donde Dios lo amenaza con destrucción. Entonces Abimelech se defiende y le dice, Señor, yo no la toqué todavía. Aparte vos viste, él me mintió, él me dijo que era la hermana. Yo no hice esto con una mala intención. Entonces Dios le dice a Abimelech, es verdad, vos hiciste esto con una buena intención, así que te voy a dar una oportunidad. Dale su mujer al hombre, bendecilo y no se te ocurra tocarlo, porque ese varón es profeta. Entonces Abimelech tuvo miedo, no tocó a Sara y se la devolvió a su esposo Abraham. Y lo bendijeron con oro y un montón de cosas. Hermanos,
Hay algo que yo no tenía pensado no hablarlo hoy, porque es algo de teología y no creo que venga mucho el caso, que se conoce como la gracia común o la gracia general, universal. Para mí no me gusta el término gracia común porque la gracia no tiene nada de común. Pero nosotros podemos ver que la gracia de Dios de alguna manera obra en la vida de todas las personas. Obra en la vida de todos los que conocemos. Dios está refrenando el pecado de los seres humanos. De hecho dice que está refrenando el misterio de la iniquidad, hasta que a su vez eso que lo refrena el Señor lo quite. Les voy a dar un ejemplo. La Biblia nos dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios está teniendo gracia, esas personas no merecen el sol. Cuando un hombre justo tiene un campo y ese campo necesita de la lluvia, Dios envía lluvia, pero de esa lluvia también se benefician los pecadores. Los campos de los impíos que están alrededor de ese justo también se ven beneficiados por esa lluvia. Nuestro Señor y Dios tiene gracia aún de aquellos que no lo conocen. Miren, voy a ir tratando de terminar. Nosotros los seres humanos, cuando le damos algo a alguien, automáticamente creemos que esa persona nos debe algo, aunque digamos que no. Porque cuando nosotros ayudamos a una persona y esa persona con el tiempo nos falla, lo primero que viene a nuestra mente, mirá vos, yo lo ayudé cuando él estuve mal. Ese es un mal pensamiento que no debería venir a nuestros corazones. Porque si nosotros estamos ayudando a alguien, no es porque lo merece o porque no lo merece. Es por amor. Es porque así hizo Cristo con nosotros. Nosotros cuando ayudamos o damos algo a alguien, creemos que esa persona nos debe algo. O nos debe un favor, o nos debe algo material, o esa persona se debe a mí, cuando yo lo necesite él va a tener que estar. Nuestro Dios no es así, hermanos. Nuestro Dios nos dio de su gracia y no espera nada de nosotros. No espera absolutamente nada de nosotros. La gracia de Dios es incondicional. Lo más cercano que a mí se me ocurre para poder ilustrar esta gracia es cuando una mamá tiene a su hijo enfermo. Cuando una mamá tiene a su hijo con fiebre. Lo cuida, le pone paños frescos en la frente, le toma la temperatura, le lleva agua, le lleva té, le lleva medicamentos. Y a esa mamá no le importa si su hijo es bueno o malo. El amor de madre la impulsa a cuidar a su pequeño. Dios cuando nos bendice, hermanos, Él no lo hace queriendo algo a cambio. Y de esto debemos tener cuidado, porque hay predicadores que te incentivan a servir al Señor y a darle tus bienes al Señor para que el Señor después te lo redistribuya. No, hermanos, el Señor nos bendice de pura gracia. Yo entiendo que muchas personas por leer tanto el Antiguo Testamento dicen que tras la obediencia está la bendición. Y si nosotros hacemos estas cosas, Dios nos va a bendecir. Hermanos, nosotros ya fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y no porque lo merecíamos, sino porque Dios espera algo de nosotros. A muchas personas les da miedo predicar esto, porque este tipo de prédica hay personas que la interpretan mal y terminan haciendo de la gracia de Dios un libertinaje. ¿Qué significa esto? Dios ya me salvó, la salvación no la puedo perder, entonces vivo como a mí me parece, trato de no pecar demasiado, porque ahora soy un hijo de Dios, pero yo ahora pongo las reglas en mi vida. Congrego si quiero, si no quiero no congrego, bueno, si pequé no importa porque estoy en la gracia. Y hermanos, eso es un corazón libertino. Porque por más que estemos bajo la gracia del Señor Jesucristo, ya hemos visto lo que es la santidad de Dios. Yo no quiero cometer pecados por los cuales Jesús tuvo que morir en la cruz. Si verdaderamente yo estoy enamorado de Dios, hay cosas que yo ya no las voy a querer hacer por amor a Cristo. Y lamentablemente muchos pastores tienen miedo de predicar de esta gracia y que la salvación no se pierda, porque tienen miedo que el pueblo se desenfrene, que el pueblo se vuelva un libertino. Y después está el otro extremo, el legalismo. Yo entiendo que está bien hacer culto voluntario, abstenerme de cosas que yo creo que me puedan hacer mal, aunque sean lícitas. Todo me es lícito, más todo no conviene.
Yo entiendo que hay personas que quieran vivir de una determinada manera su vida y eso me parece perfecto. Pero hermanos, a veces todos llevamos un fariseíto dentro nuestro. Como hoy me levanté, como hoy oré, como hoy leí la Biblia, como hoy le hablé de Jesús a una persona, hoy estoy bien delante de Dios. Mañana por ahí cometí un pecado, la conciencia me acusa, hoy estoy mal delante de Dios. Eso, hermanos, es un fariseísmo. Yo todos los días estoy bien delante de Dios por la gracia de Dios. No es algo que yo me estoy ganando, no es algo que yo me estoy mereciendo, es algo que Dios ya hizo. Miren, nosotros cuando vemos la cruz podemos ver toda la gracia de Dios manifestada en la carne de Cristo. Ustedes imagínense esto, el Dios y creador de todas las cosas se hizo hombre. Vivió en este mundo bajo y fue azotado, escupido, golpeado y muerto en una cruz por nosotros. Cuando ustedes leen los evangelios, ustedes ven que Barrabás, él sí tenía que ser condenado. Y el pueblo tenía que elegir entre Barrabás y nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo. En ese momento que están Barrabás y Jesús cara a cara, y el pueblo empezaba a gritar, ¡Barrabás! ¡A Jesús crucificarle! Entonces Barrabás sale del lugar de donde merecía estar y en su lugar entra nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en ese momento Barrabás te representa a vos. En ese momento Barrabás me representa a mí. Era yo el que tenía que ser crucificado en lugar ese. Sin embargo, Cristo tomó mi lugar. Yo pude salir ileso de ese castigo y Jesús tomó mi lugar en la cruz. Hermano, quiero que hoy te vayas con esto en tu corazón. Cristo tomó tu lugar en la cruz. La ira y la justicia del Padre fueron sobre Jesús. La deuda está saldada. Habíamos dicho que la salvación es gratuita. Esto es verdad. Para nosotros es gratuita. Pero a Cristo le costó hasta la última gota de su sangre. A Cristo le costó todo su ser, toda su vida. Por eso, hermanos, somos salvos. Porque Él tomó nuestro lugar. Me había anotado más cosas, pero voy a ir concluyendo. Le voy a leer una sola cosa y después le leo una conclusión que yo había escrito. El hombre se subleva contra Dios y se coloca donde solo Dios merece estar. Dios se sacrifica por el hombre y se coloca donde solo el hombre merece estar. Eso lo había dicho John Stott, un hombre de antes. Esto lo hice con mis palabras. Hoy recibiste un pequeño regalo porque es el Día del Padre. No sé si por ahí algunos no recibieron nada, pero supongo que hoy alguno recibió algún presente, un pequeño regalo. Amén. 2. Bien, pero sigue siendo un pequeño regalo. Y porque era el Día del Padre, no porque te lo merecías. Te lo dieron porque, bueno, era una fecha festiva. Me dijo que me lo merecía. Hoy muchos recibieron un pequeño regalo. Hoy muchos recibieron un pequeño regalo por ser el Día del Padre. Y solo por eso, si no era el Día del Padre no ibas a recibir nada. Dios te dio un regalo eterno solo por ser un depravado pecador. Y esto también ahora incumbe a las mujeres. Las mujeres también en el Día de la Madre, en el cumpleaños, reciben un regalo, un obsequio. Hay una obligación del mundo. Pero Dios nos dio un regalo inmenso que es eterno. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. En lo único que yo contribuí a mi salvación fue en mi pecado. Dios decidió en la eternidad pasada crear, amar, perdonar y hacer eternamente felices a personas que no querían saber nada con Él, que eran sus enemigos por naturaleza. Dios decidió darles lo mejor, Cristo y su Espíritu, para que puedan habitar la eternidad con Él y no ser castigados eternamente como merecían. Su gracia me salva, me perdona, me justifica, me santifica, me preserva,
me guarda, me sostiene, me sustenta, me ayuda. Su gracia es todo lo que necesito. Su gracia es suficiente. El Señor Jesucristo al apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 le dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. En ese momento Pablo pedía por una enfermedad que él sufría en sus ojos. Vos quizás estás pidiendo por una enfermedad, quizás estás pidiendo por tu economía, quizás estás pidiendo por lo que se te ocurra. El Señor Jesús nos dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. En estos momentos de debilidad que estamos pasando, se perfecciona el poder de Dios. Pablo decía: con más gusto me gloriaré en mis debilidades para que el poder de Cristo more sobre mí. Hermano, te aliento con esto. Medita en la gracia de Dios en medio de este proceso difícil que te está tocando vivir. Conocer su gracia produce verdadera gratitud y adoración. Y sí, cuando sé que no merezco nada, cuando sé que todo lo que estoy recibiendo es por gracia, lo único que puedo hacer es agradecerle al Señor. A Él solo sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Como decía Hernán, hermanos, no podemos añadir méritos, pero la Biblia nos manda a esforzarnos en la gracia. Pablo a Timoteo le dice: esfuérzate en la gracia. Hoy nos esforzamos en la gracia porque Cristo hizo tanto por nosotros, que nosotros hoy lo único que queremos es vivir para Él. Amén. Amén. Hermanos, por favor, que nunca se te suba el orgullito en la cabeza. Siempre vas a estar acá por pura gracia. Cuando sentís que estás haciendo las cosas bien, cuando sentís que estás haciendo las cosas mal, si estás en la presencia del Señor, es simplemente por la gracia de Él. Amén. Los dejo con el hermano Hernán.